con la información de hoy que además tiene novedades en el ámbito, voy a partir por aquí para variar un poco en la semana y no partir siempre con la política. Esta semana, claro. Sí, pues que era obvio, Seba, yo creo. Vamos a partir comentándoles que vamos a hablar sobre el anuncio de una cuarta dosis, pero yo al mismo tiempo pensaba que tal vez decirle cuarta dosis tampoco es tan exacto, porque dependiendo de la vacuna que te tocó, no necesariamente puede ser cuarta, pero claro, si decimos refuerzo, chuta, ya tuvimos refuerzo. ¿Cómo le vamos a llamar a esta nueva dosis para hablar técnicamente de forma correcta para esta dosis? Pero como Sinovac es una de las más masivas, para todos aquellos que nos vacunamos con Sinovac, bueno, puede ser cuarta dosis y ya está confirmado que va a ser así. Vamos a, de hecho, conversar en los próximos minutos durante el programa sobre esta noticia, este anuncio de este proceso que va a partir la segunda quincena de febrero con un nuevo refuerzo para quienes estamos vacunados, ya seguir con este avance para combatir el COVID-19 en el país. Ya lo podremos comentar después, pero en otras partes del mundo la variante Omicron está generando muchos problemas y sobre todo están generando complicaciones en los no vacunados. Sí, ese tema ya hay harta evidencia sobre la mesa al respecto y es fundamental. Vamos a conversar de este asunto. Tenemos noticias de la política, por supuesto, también, y hay temas bien interesantes respecto a la tasa de empleo en nuestro país que sigue mostrando signos de recuperación. El Centro de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, el nombre es medio largo, pero es bien importante el trabajo que hacen. Está elaborando una medición desde el inicio de la pandemia. Eso permite hacer el seguimiento completo desde el inicio de ver cómo ha ido evolucionando el mercado laboral en Chile. Y hoy día mostró datos súper alentadores en ese sentido, con una tasa de empleo que todavía se mantiene en niveles altos, acercándose a los niveles pre-pandemia. Ya les contaremos más detalles en unos minutos respecto a lo que publicó hoy día este centro de la Universidad Católica. Tenemos también noticias internacionales, las vamos a analizar en la entrevista de hoy con Alberto Rojas para profundizar en varios temas bien relevantes y algunas fechas simbólicas. Y estaremos analizando, por supuesto, otros temas del día a través de nuestro resumen. Los dejamos completamente informados con lo más importante de este jueves 23 de diciembre. Comenzamos ya con la revisión de las noticias, nuestros titulares para partir esta edición de Pauta Final. Resumen de noticias en Pauta Final. La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, donde sostuvo que no cree que el parlamentarismo sea adecuado para que Chile y que la duración del actual mandato presidencial debe ser respetado. Además, aseguró que el bicameralismo ofrece mayores posibilidades de controles mutuos. En medio de una eventual ampliación de Apruebo Dignidad, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró que no está planteado que la democracia cristiana participe del gabinete. Sin embargo, la vicepresidenta de Convergencia Social, Francisca Perales, dijo en Radio Pauta que no es suficiente el bloque para la conformación de gobierno. Puntualizó que no deben ampliarse solamente a los partidos, sino que se debe consolidar una base política y social de apoyo a Gabriel Boric. En noviembre la tasa de empleo mantuvo la recuperación mostrada en octubre y alcanzó el 55,1% según la encuesta de empleo del Centro de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica. La medición muestra que se alcanzó el 89% de los empleos de los niveles prepandemia y faltaría por recuperar alrededor de 272.000 puestos de trabajo. A partir de la segunda quincena de febrero comenzaría la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19. El ministro de Salud, Enrique París, explicó que se adoptó esta medida porque hay una caída en la tasa de anticuerpos. Se requiere un nuevo reforzamiento, dijo. Además, más de 10.200.000 personas ya están vacunadas con la dosis de refuerzo contra el COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que se han detectado 133 casos de COVID-19 con la variante Omicron en nuestro país. Del total, 125 corresponden a viajeros que han regresado a Chile, especialmente desde Estados Unidos. La autoridad sanitaria reportó 54 muertos por esta enfermedad y 1.504 casos en las últimas 24 horas, además de anunciar que 4 comunas avanzan a apertura inicial en el plan paso a paso, entre ellas Vallenar y Los Ángeles. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó la píldora contra el COVID-19 de Merck para los adultos de alto riesgo con síntomas tempranos. El segundo antiviral en ser aprobado por el ente regulador estadounidense reduce en un 30% las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
Y en su conferencia anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió garantías inmediatas de seguridad a la OTAN y a Estados Unidos en medio del eventual ingreso de Ucrania a la organización política y militar. Rusia propuso la semana pasada a la OTAN la firma de un acuerdo que entregue garantías de seguridad y prevenga la entrada a ese bloque de países que pertenecen a la antigua Unión Soviética. En Pauta les entregamos ahora los principales indicadores económicos. Una presentación de Alta Dirección Capital. El IPSA en esta jornada se transó con un alza de 2,9% al cierre y llegó a los 4.241 puntos, recuperando así parte de lo perdido en el inicio de la semana. El dólar en tanto cerró con leve baja y alcanzó los 859 pesos. La UF hoy llegó a los 30.951 pesos. Estos indicadores económicos fueron una presentación de Alta Dirección Capital. Expertos en estructuración de deuda, seguros generales y compra y venta de empresas con presencia en Chile, Perú y Colombia. Alta Dirección Capital. Juntos, tranquilidad y confianza. Bien, 6:07 hablemos de salud y el balance que hace como siempre el Ministerio. Para hoy reportó 54 personas fallecidas por COVID-19. Hay 1.504 casos confirmados en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Enrique París, destacó las cifras alentadoras que exhibe el país en términos de contagios, también los casos activos. Tal vez lo que decía Sebastián al principio, uno la verdad que se ha ido como mal acostumbrando cuando uno ve que otras partes del mundo no solo están teniendo un difícil manejo de la cantidad de los casos, sino que además con la variante Omicron que está penetrando muy fuerte en las poblaciones, en la población mundial, y en Chile, si bien es cierto, entró y la tenemos, está debidamente controlada. Escuchemos si les parece la declaración que tuvo el ministro Enrique París para referirse a los casos activos en Chile. En Chile, los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días varían en menos un 8% y en los últimos 14 días varían en un menos 33%. Son 11 las regiones que disminuyeron sus nuevos casos confirmados y 8 regiones presentan actualmente una positividad menor o igual a 2% de la PCR. Seguimos todavía con menos de 8.000 casos activos. Hoy día reportamos 7.871 personas activas a lo largo de todo Chile. Claro, son buenos números en general. Ha habido una tendencia que permite ratificar ese escenario más favorable con una disminución sostenida ya en las últimas semanas. De hecho, la positividad, como decíamos, ha estado a nivel nacional en el 2%, en la región metropolitana en 1%. Esos son buenos números. Y el reflejo, finalmente, del menor contagio es que hay menos gente en unidades de cuidados intensivos. Hay 581 personas. Y hace un mes estábamos bordeando los 700. O sea, estamos en un escenario bastante favorable, pero de todas maneras con mucha gente aún internada en UCI. Y con la amenaza bien cierta, Vero, de la variante Omicron, que ya está presente en más de un centenar de personas acá en Chile. Tal cual. Solo para tenerlo como referencia, en los peores momentos de la pandemia, las UCI superaban las 3.000 personas en los casos más críticos. La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, confirmó 133 casos de la Omicron para nuestro país. Se trata en su mayoría de personas que han entrado a Chile proveniente de Estados Unidos. Hay 8 casos que corresponden a contactos estrechos del primer caso de Omicron que tuvimos y que fue registrado el 3 de diciembre. Escuchemos si les parece bien lo que dijo la subsecretaria María Teresa Valenzuela, hablando específicamente de la variante Omicron. Tenemos en nuestro país ingresado ya 133 casos confirmados con la variable Omicron, confirmados por el Instituto de Salud Pública de Chile. De estos 133, 125 han sido viajeros que han regresado a Chile y fundamentalmente provienen desde Estados Unidos. Claro, esa es la fuente principal de contagio, pacientes que vienen desde el extranjero. Estados Unidos está con una situación bien compleja, han ido en aumento los casos. Están con una tasa de cerca de 500 pacientes por cada millón de habitantes al día, ese es el promedio diario.
Para que tengan una idea, en Chile estamos en cerca de 60 pacientes por millón de habitantes al día, o sea, estamos a una distancia bien importante. Y vale la pena destacar el momento en que está Chile finalmente, porque es un escenario bastante más favorable que el que tienen muchos otros países que probablemente van a pasar las fiestas de fin de año con medidas de restricción, con aforos súper limitados, con incluso encierros obligatorios en algunas partes. Fíjense que hablábamos, para tener una referencia de nuevo, de cerca de 60 casos promedio diario por millón de habitantes acá en Chile. En el Reino Unido están bordeando los 1.300 casos de promedio. El promedio de los últimos 7 días, a eso se refiere este dato que recoge la Universidad de Oxford. En Francia, más de 800. En Holanda también, o los Países Bajos, más de 800. España también está en niveles similares. Bélgica, cerca de 600. O sea, hay una situación súper compleja en otras partes, producto de esta nueva variante, la variante Omicron. Bueno, hay entonces información en relación a eso, que se ha confirmado hoy día, que tiene que ver con una nueva dosis, un refuerzo 2.0. Claro, un segundo refuerzo. Ese es un buen término. Se lo vamos a pasar a las autoridades del MinSal para que lo mencionen así. Un segundo refuerzo, y que fue confirmado hoy día por las autoridades del MinSal, que a partir de la segunda quincena de febrero va a comenzar la aplicación de la cuarta dosis en el caso de aquellos que son Sinovac, por ejemplo, para combatir el COVID-19. De hecho, el ministro Enrique París dijo que se adoptó esta medida porque hay una caída importante en la tasa de anticuerpos que tienen las personas para defenderse de este virus. De hecho, al principio del programa decía, ojo, porque es muy importante ver las cifras de contagios y del impacto que tiene Omicron en la población que no está vacunada. Eso es así, es un hecho objetivo que se puede constatar en cualquier parte del mundo. Y también es un hecho objetivo no solo para aquellos que no están vacunados. ¿Cómo pega el COVID-19 en aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo? Y eso también es importante reforzarlo, porque hay quienes dicen, no, si yo me vacuné con las 2 dosis o con las 2 primeras dosis, sí, pero en la medida que no se fue a reforzar, en la medida que no va siguiendo de verdad todo el esquema de vacunación que la autoridad sanitaria va implementando, no sirve de nada el trabajo anterior que pudo haber hecho. Y eso es importante destacarlo permanentemente. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Enrique París en relación a lo que la autoridad llama la cuarta dosis, pero que en realidad es el segundo refuerzo para el COVID-19. Porque los estudios que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, a cargo del doctor Rafael Araoz, realmente demuestran que hay una caída en la tasa de anticuerpos, no así en las células, en los linfocitos que son los encargados de producir anticuerpos. Es decir, existe una memoria que puede ser estimulada por un nuevo booster, un nuevo reforzamiento. Claro, este nuevo refuerzo que en otras partes del mundo se está discutiendo si es que la terminología es la correcta. En Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, que es uno de los principales, el líder en realidad en el plan contra el COVID-19, no uno de los principales, es el líder. Él dice, hay que dejar de hablar quizás de una dosis de refuerzo y mejor empezar a pensar en que sencillamente este es parte del plan de vacunación. Sí. Porque cuando se habla de una dosis de refuerzo pareciera como que es algo voluntario, que es optativo. Mire, si usted quiere la toma y si no, quédese con las vacunas originales, cuando no es así. Porque en realidad, si quieres mantener los niveles de anticuerpos, requieres las dosis de refuerzo que se están aplicando hoy día. Y con el tiempo probablemente se va a establecer cada cuánto tiempo es necesario hacer este proceso de vacunación. Como todavía hay antecedentes que van sobre la marcha para ir monitoreando el nivel de anticuerpos que tiene cada una de las personas, y los estudios están todavía en proceso, probablemente estamos en el momento en que hay que ir vacunando al momento de saber bien cuándo bajan esos niveles de anticuerpos. Más adelante llegaremos, me imagino yo, a un proceso de planificación donde se diga, mire, la gente mayor de 60, 3 dosis al año. Y los menores de 60, bueno, tendrán 2 dosis al año en tales fechas. O tal vez llegaremos a una al año como ocurre con la influenza. También, dependiendo de la evolución que tenga el desarrollo de estas vacunas. Ahora, lo novedoso y que aclaraba el ministro París también es que la modalidad de vacunación va a seguir siendo heteróloga. O sea, se administra una dosis de refuerzo con una inyección distinta a las vacunas del esquema original. Esa vacunación heteróloga y que ha sido estudiado en Chile, y nosotros publicamos ya esos estudios, demostraron un aumento importantísimo en la cantidad de anticuerpos.
Por lo tanto, nuestra política o nuestro esquema de cuarta dosis también va a ser de tipo heteróloga, tratar de colocar una vacuna diferente a las que se colocaron originalmente, sobre todo como primera y segunda dosis. O sea, finalmente uno va a tener la mayor cantidad de marcas de vacuna posible en el cuerpo. Puesto así. Porque además cada vacuna tiene un mecanismo de acción distinto. Son todas eficaces, eso está súper demostrado. Pero la forma que ocupan para generar los anticuerpos en nuestro organismo es distinta. Y eso es finalmente la virtud que tiene el que Chile además tenga disponible distintas marcas de vacunas para todos los ciudadanos. El Ministerio de Salud evaluará cuáles van a ser los grupos prioritarios para recibir este refuerzo 2.0, este nuevo refuerzo, cuarta dosis, llámele como le acomode. Y hay también datos respecto de la vacunación. Hay más de 10.200.000 personas que ya están vacunadas con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 y de acuerdo a los datos publicados por Our World in Data con información del Ministerio de Salud hasta el 11 de diciembre en Chile, las personas y esto es súper importante, las personas que no están vacunadas, tienen riesgo de fallecer 40 veces más alto que las personas que están vacunadas. 40 veces más alto el riesgo de morir. Enorme la diferencia. Mucho respecto de una persona que sí está vacunada. Lo hemos dicho además hasta la saciedad que en un número importantísimo, si uno va a las UCI y pregunta de todos los pacientes que están hoy día con COVID-19 internados en una UCI, la gran mayoría de ellos son pacientes que o no tienen su esquema de vacunación completo o definitivamente no tienen ninguna vacuna en el cuerpo con COVID-19. ¿Hay casos de personas vacunadas con UCI en la UCI? Sí los hay. Claro. Ojo con eso. Tampoco estamos diciendo que por el hecho de vacunarse usted está súper salvado. No, por supuesto hay excepciones y siempre hay, pero son las mínimas. Escuchemos lo que dijo el ministro Enrique París en relación a la importancia de la vacunación. Si usted no está vacunado, tiene un riesgo, o vacunada, tiene un riesgo de fallecer 40 veces más que una persona vacunada. También hemos presentado estudios con respecto a la tasa de mortalidad de pacientes por COVID-19 entre personas parcialmente vacunadas, personas que completaron su esquema de vacunación y también entre aquellos que ya recibieron su dosis de refuerzo, donde al revés, la posibilidad de fallecer es 40 veces menos que en el público no vacunado. Bien, ahí escuchábamos al ministro Enrique París. Es bien clara la estadística y lo que muestran los resultados respecto a la efectividad de las vacunas. Vamos a profundizar en todo caso en este tema, en este escenario nuevo que plantea la variante Omicron y de los riesgos que eso significa también para nuestro país. Estamos con el director del Instituto Milenio, director del estudio de Sinovac en Chile y académico de la Universidad Católica, Alexis Kalergis. Gracias por conversar con nosotros, Alexis. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente, doctor. Y felicitarlos por su programa. Y aprovecho, antes de que termine la entrevista, desearle a todos y todas una muy feliz Navidad, porque de repente los cierres de entrevistas son rápidos y quería no olvidarme de ese punto. Es muy buenísimo. Importante. Muchas gracias y para usted también. Feliz y segura Navidad, cuidarse y evitar los contagios. Buen punto, doctor. Gracias y para usted también. Gracias. Muchas gracias. Doctor, bueno, nos interesaba conversar con usted sobre todo para poder entender de qué forma está actuando la vacuna de Sinovac frente a la variante Omicron. ¿Qué antecedentes hay, entendiendo que esto está evolucionando y que es relativamente reciente, pero que nos puede proteger de manera efectiva la vacuna Sinovac frente a esta nueva variante? Bueno, 3 mensajes centrales sobre eso, Sebastián. Primero, el hecho de que tengamos la capacidad en Chile de hacer ciencia y poder llevar adelante estudios científicos y clínicos que permitan responder este tipo de preguntas. Yo les voy a comentar a continuación los resultados preliminares que tenemos, pero lo importante es poder tener la capacidad como país de contribuir al desarrollo científico y clínico de vacunas contra COVID-19. Creo que ha sido algo muy importante ser parte de este esfuerzo internacional para poder lograr vacunas contra este virus. Y segundo, como usted decía, esto es en tiempo real. Vemos que justamente a raíz de la
inequidad en la distribución de la vacunación a nivel global. Hay territorios del planeta que tienen baja tasa de vacunación y eso genera no solamente que las personas se puedan enfermar y aumentar las tasas de contagio, sino que además conduce a la aparición de variantes. Entonces estábamos hace poco preocupados de Delta y ahora estamos muy preocupados, por supuesto, de tener respuesta respecto a Omicron. Y finalmente comentarle que inmediatamente apenas supimos de esta nueva variante que surgió como justamente proceso de contagio, replicación viral en personas, justamente se supone en territorios con baja tasa de vacunación, fue que implementamos en el laboratorio ensayos en colaboración con grupos en California y en China para poder responder a la pregunta de la capacidad de la inmunidad que genera la vacuna Sinovac, justamente porque tenemos un estudio que está en desarrollo, que partió el año pasado. Y los resultados son bastante alentadores, si bien preliminares, hay que tomarlos con mucha cautela, pero hemos podido medir la respuesta celular, es decir, el sistema inmune responde en base a anticuerpos y células. Los primeros resultados que obtuvimos son respuestas celulares, son células que se llaman linfocitos, que reconocen antígenos del coronavirus, y pudimos medir la capacidad de reconocer y responder en muestras obtenidas de personas vacunadas con 2 dosis de Sinovac más refuerzo con Sinovac, y detectamos un nivel de reconocimiento significativo de la proteína Spike o espiga de la variante Omicron. Ese es como el primer paso entonces, ¿no? Ese es el primer resultado que tenemos. Estos son estudios de laboratorio, son mediciones cuantitativas de la respuesta inmune. Hemos visto que la inmunidad que han generado las vacunas en nuestro país ha funcionado bastante bien en términos de efectividad poblacional con distintas variantes circulando, Delta, anteriormente Gamma, y eso es una indicación de que la inmunidad que se genera en la población está respondiendo y protegiéndonos contra el coronavirus. En caso de Omicron, vemos que tenemos en Chile ya poco más de 100 casos que han sido detectados, pero nosotros podemos informar, y hemos informado también a la autoridad, que los datos de inmunidad celular que tenemos tienen o entregan una señal dirigida a sugerir que los linfocitos, que son elementos de la respuesta inmune, tienen la capacidad de reconocer la proteína Spike de esta variante. Doctor, ¿cuándo podría preverse en general que vamos a tener este sistema de vacunación que es así como para la influenza una vez al año? ¿Eso podría llegar a ocurrir una vez que el mundo entero esté vacunado? Porque a partir de la primera respuesta que usted nos entrega, van a surgir variantes siempre que exista población en el mundo que no está vacunada, porque el virus busca multiplicarse, eso ya lo hemos ido aprendiendo. Entonces ese sueño de tener que vacunarnos solamente una vez al año va a ocurrir, insisto, solo cuando todo el mundo realmente está vacunado. Es una excelente pregunta, Verónica, y justamente realza la importancia de que además del trabajo científico que están haciendo distintos países, incluyéndonos a nosotros en Chile, debe haber un trabajo de equidad en la vacunación, esfuerzos multilaterales, quizás liderados por la OMS o liderados por otras agencias como, no sé, la ONU o Gavi, COVAX, diferentes iniciativas multilaterales deberían promover el lograr una cobertura relativamente equitativa, como ocurrió en el caso, por ejemplo, de la polio. Su pregunta es súper, por ejemplo, me recuerda de la situación de la polio o anteriormente la viruela, que con la existencia de las vacunas tiene que ir de la mano el acceso y también la disposición de la población a vacunarse. En Chile ha sido ejemplar, es decir, no solamente hemos contado con las vacunas, sino que también la ciudadanía, las personas, su gran mayoría, han tomado la decisión correcta de vacunarse porque la vacuna es voluntaria. Eso es bien importante, destacable. No podríamos tener una vacuna segura, efectiva, espectacular, pero si la población no se compromete a la vacunación,
es como que no existiera la vacuna. Entonces, en relación a poder anticipar en qué momento vamos a tener un régimen de vacunación como el de influenza, yo creo que todavía es muy prematuro para definirlo. Hemos escuchado que ya se está preparando en nuestro sistema de vacunación nacional para una dosis adicional de refuerzo, que va en la línea de 3 elementos. La efectividad poblacional de la vacuna, que hemos visto que es normal que decaiga en el tiempo, circulación viral, variante y también los antecedentes de medición cuantitativa de la inmunidad. Entonces, mientras estemos en esta situación de circulación de virus y variante, probablemente los refuerzos de la inmunidad van a seguir siendo necesarios, y en la medida que hayan regiones del planeta con baja tasa de vacunación, vamos a seguir expuestos a nuevas variantes y el riesgo siempre que alguna pueda evadir la inmunidad. Alexis, perdón, pero yo ¿hay vacunas aseguradas o hay un stock asegurado para el próximo año? Porque el actual gobierno ha tenido ese compromiso. Pero a la luz de los hechos, la verdad que vamos a tener que seguir vacunándonos por un tiempo mucho más largo. Tal vez esto mezcla un poco de pregunta política, pero tiene mucho de sanitario. A la luz de lo que estamos viendo entonces, el próximo gobierno debiera estar pensando ya en adquirir y conseguir las vacunas necesarias, porque el proceso de vacunación permanente, digamos, para la población chilena tiene para mucho rato más. De lo contrario, se va a perder mucho de logrado hasta ahora. Claro, Verónica, bueno, por eso que nosotros temprano en la pandemia, entre enero y febrero del 2020, iniciamos estas vinculaciones internacionales con países en Europa como Francia, Estados Unidos, también China. Y finalmente, gracias a esta colaboración científica, pudimos asegurar, en el caso particular de Sinovac, y elegimos nosotros Sinovac por razones como, por ejemplo, que se trata de una plataforma históricamente utilizada para vacunar contra virus, tiene todo, al ser el virus inactivado, tiene todas las proteínas del virus, entonces genera una inmunidad un poco más completa, no solamente contra Spike. Y tercero, es una vacuna que se maneja a temperaturas que en Chile normalmente estamos acostumbrados. Logramos, en base a esta colaboración que sigue, pues estamos haciendo el estudio en adultos, estamos haciendo el estudio en población pediátrica, logramos un suministro, compromiso de suministro de 60 millones de dosis que fueron transferidas en su totalidad desde este acuerdo científico entre la Universidad de Sinovac al Estado de Chile a través del Ministerio de Salud, independientemente de quién esté liderando el Ministerio de Salud. Por lo tanto, esa disponibilidad de vacunas va a seguir por lo menos por un plazo de 2 o 3 años más. De acuerdo. En la medida que sea necesaria. Tenemos opción. Ahora, la pregunta, y por eso es tan importante el hacer investigación científica en este ámbito, es cuánto tiempo la inmunidad va a durar y cuánto tiempo va a tardar en que aparezca una variante tan distinta que sea capaz de evadir la inmunidad. Por suerte eso no ha pasado. Estamos conversando con el doctor Alexis Calergis. Doctor, ¿y hay espacio para ir mejorando, me imagino, las vacunas que ya están disponibles? Se lo pregunto, por ejemplo, en términos de la duración de la efectividad y de la duración de la protección que otorgan, por ejemplo. Totalmente, Sebastián, pero el virus va cambiando y apareciendo con variantes con tanta frecuencia que la capacidad de respuesta en términos de generar nuevas vacunas con nuevas formulaciones va claramente muy detrás. No tenemos a la fecha ninguna vacuna que se haya adaptado para uso masivo hacia alguna variante. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, es clave, es poder responder si es que la inmunidad que ha generado la vacunación con alguna de las vacunas originales tiene cierto nivel de reconocimiento hacia las variantes. Nosotros estamos haciendo esas mediciones no solamente en adultos, sino que también en la población infantil. Tenemos unos resultados muy importantes que indican que en ambos casos hay reconocimiento de Omicron, y también hemos detectado que en particular en población infantil, también en la población adulta, pero se ve muy bien, mucho mejor en población infantil, que además de reconocer la proteína S o Spike del virus, que
digamos, que más cambia. Hay un conocimiento de las otras proteínas como la de membrana, Bien. la de la nucleocápside. Entonces, esa inmunidad que genera en particular la vacuna que se está utilizando en la población infantil podría ser favorable contra variantes. Y por eso es que es tan importante que en Chile hayamos iniciado esta campaña de vacunación en población infantil para proteger a niños y niñas, porque en países que han avanzado mucho en la vacunación adulta, el virus, como decía Verónica en un minuto al comienzo de la entrevista, se va adaptando, ¿verdad? Y encuentra justamente nichos de personas sin inmunidad. Entonces, lo que ocurre en regiones sin vacunación podría ocurrir también, y empezó a ocurrir de hecho, en grupos de personas en países con alta vacunación adulta, que justamente la población infantil estaba expuesta. Entonces, en Chile hemos avanzado también bastante en ese grupo. Bien, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio, el director del estudio de Sinovac en Chile y académico además de la Universidad Católica. Muchas gracias, como siempre, por la disposición de atender nuestro llamado y responder nuestras preguntas. Verónica. Que tenga un buen fin de semana y nuevamente feliz Navidad también. Muchísimas Igualmente, gracias. doctor, gracias por la gentileza. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, doctor.